empezamos, ya está, estamos ready. Toma 2, esta es nuestra segunda toma de la que hemos puesto. Pensábamos que ya estábamos grabando, estamos dándolo todo y llevamos 10 minutos hablando, pero retomamos aquí. Estamos en esta tarde de julio con los amigos de Warandinga Tech en esta Tenerife Summer Sessions, en las que, primero, muchísimas gracias por aceptarnos la sesión. Por montar un curro enorme online. Es decir, que en momentos de pandemia todo era online, online, online. Ahora nos queda mucho, el online nos queda lejos y parece muy atrevido el hacer todo, el hacer otra vez todo online, y la gente que tiene muchas ganas de montar eventos, y aunque no sean presencialmente en Tenerife, que esperemos que alguna vez haya una sesión presencial y podamos ir a ver, y disfrutar de las islas maravillosas, tengamos ahí. Así que... Nada, muchísimas gracias a ellos y por el trabajo que es muy duro. Y online también cuesta muchísimo porque hay que coger todos los vídeos, hay que revisarlos, hay que subirlos, hay que, bueno, pelearse con YouTube si te meten algo extraño. Bueno. Después estamos los speakers de última hora que enviamos las sesiones bajo la bocina, como nosotros, y a decir, así que 1000 perdones también por eso. Es decir, llegamos bajo el tiempo para poder tenerlo. Así que, bueno. Así que la IA te ayuda en muchas cosas, pero el tiempo sigue siendo escaso, no nos da 36 horas al día todavía. Nos da superpoderes, pero no tanto. Un poquillo el tema de lo que vamos a hablar hoy es un poquito de la IA, de cómo podemos, o sea, qué es lo que va a transformar, qué es lo que va a transformar, o cuál es un poco el punto en el que estamos con la IA ahora dentro del desarrollo, por lo menos a día de hoy. A lo mejor mañana ha cambiado, que eso es lo chulo. Bueno, y entre medio iremos metiendo también pues cositas, porque la IA va mucho más allá de desarrollo, de picar software o de cosas que vamos a aplicar aquí, sino va mucho de cómo transforma tu empresa, la forma de trabajar y los procesos, que eso se habla poco y realmente es donde más valor, bajo mi punto de vista, aporta. Totalmente, Auri. Nos ponemos siempre a hablar y se nos olvida presentarnos. No somos importantes. Es lo de menos, pero bueno, por ponernos nombre y apellido, nuestras caras y nuestra caricatura que nos ha hecho la IA, nos hizo Nano Banana en nuestros perfiles de Twitter y nos la ha sacado ahí. Hoy está Robert Bermejo, director de ingeniería, lleva todo el dominio de Omnichannel Agility en el hub de innovación de Lidl en Barcelona. MVP en Azure no sé cuántos años, bueno, por lo menos hasta el día de hoy. A lo mejor mañana dejamos de ser MVPs, pues no, pero a lo mejor es nuestra última charla como MVPs, pero no importa. Es lo de menos, a veces lo que tengamos que tener. Y nada, y él es Adrián Díaz, que todo el mundo lo conocéis, y más en esta comunidad de Tenerife, y nada, es Engineering Lead, lleva los 3 productos más importantes dentro del Lidl, y nada, pues como siempre yo vengo a pasarles las slides, que es para lo que he quedado, para pasar las slides a los grandes. Queda. Bueno, dicho empezamos eso, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pues no sé, si por el principio, por el final o por dónde. Empezamos por el principio, ¿no? Un poco o más por donde estamos ahora, ¿no? De la cantidad de noticias que salen y cantidad de cosas que hace la gente, y como este titular, ¿no? El 70% del trabajo fueron 3 días y me hice un buscador y Mercadona y no sé qué, ¿no? Y como estas hay mil y una noticias más, ¿vale? Entonces, realmente, pues venimos a hablar un poquito de cómo la IA te ayuda dentro de todo el desarrollo y ciclo de vida no solo de desarrollo, sino también de producto, e incluso podríamos introducir ciertas cosas y bases, como he dicho antes, de incluso a nivel compañía, ¿no? Hay muchas noticias
sensacionalistas dentro de, o sea, de la tecnología, del mundo tech y de lo que tengamos aquí. Iba a decir, ha llegado de que si tu trabajo peligra, uno va a reemplazar a todos. Iba a decir, la noticia que estaba en la parte de ahí de un Oracle, no sé cuántos despedidos, en Amazon igual, en Salesforce, Pinterest, o sea, en mucho mundo tech es momento de despedir. O sea, parece que coges tus bártulos y ya no vas a tirar, o sea, ya no es tirar una línea de código, sino aportar valor o qué es lo que puedas tener. Después hay noticias sensacionalistas. Están todas volviendo a contratar. Pues, efectivamente, va a decir que al final no es que vuelvan a contratar, es decir, muchos puntos, va a decir, como el punto de lo que estaba diciendo de Mercadona, de la creación del buscador, al final es un poco, va vinculado que el servicio PaaS o SaaS que tú adquieres en un cloud va a ir reduciendo porque tú lo vas a rehacer y tienes la inteligencia artificial que te lo va a poder hacer, o sea, según esta visión de lo que estaba transmitiendo el CTO de Mercadona, pero al final ese es un punto de lo que tú en tus equipos ya te lo tienes que hacer, es decir, si tú tienes una pieza que lo estás contratando en un proveedor X y te está costando X dinero, es porque tú el hacer esa pieza te está costando, o sea, te cuesta más dinero de lo que te cuesta contratarla o cumple las especificaciones que tú estás haciendo, con lo cual esto es independientemente de que la IA esté en tu día a día o no esté en tu día a día para poder hacerlo. Son preguntas de que como buenos ingenieros, como buenos creadores de software, como todo nuestro punto, el poder hacerlo. El punto para mí importante de la IA, del cómo se puede utilizar la IA, es un punto de lo que estaba haciendo McDonald's, que ha sido hackeado en el sentido de que ellos ponían un bot de inteligencia artificial y entonces encontraron un fallo de seguridad, creo que no sé si lo habéis escuchado, elementos que mientras pedías bacon y nuggets, empezaron a lanzarle prompt a su inteligencia artificial que había detrás para poder hacerlo. Al final era un proceso en el que intentaban ayudar al cliente final, pero no habían puesto todas las medidas de seguridad para poder tenerlo. Que al final, cuando tú tienes un servicio, al final, ¿qué es lo que aporta valor? Pues si yo voy a Mercadona, o es decir, voy a Lidl, voy a Mercadona, voy a Lidl, que si no se queda grabado y voy a la aplicación o voy a McDonald's y compro cualquier elemento, pues que tenga mis hábitos de compra, me pueda ayudar y me pueda beneficiar, no que sea un asistente virtual y demás. Entonces, hay mucho hype, hay mucho tema de que nos vamos a quedar todos sin trabajo, vamos a reemplazar, parece el fin del mundo, pero vamos a hablar que la realidad aún no es así, ¿sabes? Decir, y tenemos nuestras opiniones por qué no es así. Entonces, dicho esta pequeña introducción, ¿qué vamos a hablar? Iba a decir, hemos separado como si fueran un poco de puntos de qué es lo que había antes o antes de, cuando decimos antes, es antes de la inteligencia artificial, porque parece que, aunque sea hace un año o 6 meses, qué es lo que había, qué problemas había, porque parece que ahora la inteligencia artificial está dando unos problemas que realmente a lo mejor ya son heredados o no. ¿En qué punto cada uno de los equipos está? Porque aunque parezca todo súper guay, que todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, vamos a pasar un poquito a la prueba de algodón. ¿Por dónde podemos empezar realmente? ¿Qué es lo que tengamos que hacer? Y vamos a hablar un poquito de cuáles son estos procesos de desarrollo, de cómo vemos la evolución del software, cómo está haciendo todo estos puntos y realmente cómo va a cambiar y cómo vamos a desarrollar nuestro futuro a partir del uso de la inteligencia artificial. Y esto siempre tiene un elemento de adopción y la adopción y la tecnología siempre ha ido de la mano, no por el tema de la inteligencia artificial. Entonces, vamos al pasado ahora. ¿Qué sabe decir? ¿Qué teníamos antes? Iba a decir, y yo creo que esto es algo que decíamos, no lo llamamos nunca problemas. Es decir, ¿cuántos hemos entrado a un proyecto y sabíamos que este proyecto no podía ir mucho más rápido? Por millones de cosas. Podemos contar mil batallitas. Oye, que esto tienes que hacer una solicitud a que te lo haga menganito, que tengas estos permisos, que te lo acepten o que tengas que te lo apruebe tal persona porque sin esto no te lo puede hacer. Al final, cuando tú estabas en ese tipo de proyectos, no lo llamábamos
no lo llamábamos problemas, lo llamábamos ley de vida. Ley de vida. Es decir, aquí hemos puesto unos poquitos casos de decir, oye, pues el tipo de revisión de PRs, oye, tú mandas una PR para que te lo acepten, a lo mejor pasaban días hasta que te lo aceptaban porque esa persona no tenía los tiempos para poder hacerlo. O realmente, es decir, pues puede haber un poco de toma y daca en esa pull request. Oye, que esto no se hace así, esto no se hace así, o esto técnicamente es así, o esto no es el elemento de negocio. Al final, el revisor era el cuello de botella, es decir, quien tenía que revisar la PR era el que estaba estrangulado y el que pues y lo seguirá siendo. Porque si os dais cuenta, muchas de las preguntas que dicen ahora es ¿qué le dejamos a la IA? ¿Que revise una PR? No, eso lo tiene que hacer un humano. Entonces, estamos en el mismo punto de partida de lo que pasa ahora. Si el humano tiene que revisar la PR, ¿qué hemos cambiado si era un cuello de botella el poder hacerlo? O los conflictos que hubiesen con el código, o cosas que no tenían que ver solo con la propia PR, o sea, es decir, de interacción humana, de lo que estábamos teniendo. O sea, eso es... y dicho allí de cosas que a lo mejor estamos hablando de cosas a lo mejor personales, que son temas de PRs, de revisiones, que al final es un humano el que decide qué es lo que tengamos que hacer, al final también había un punto que también estaba muy de moda ahora hablando que se dice la IA, es la deuda técnica que estabas generando. Es decir, ahora alguien está agrega una librería en tu proyecto y está generando una deuda silenciosa. ¿Vale? Tú, he utilizado el paquete de Mocknet, por ejemplo, y a lo mejor el día de mañana Mocknet tiene una vulnerabilidad. O estás generando, o te lo descontinúan, o te lo hacen de pago, o te lo pueden hacer. Decisiones que se tomaban cualquier miembro de lo que estaba teniendo, pero no estaba teniendo acuerdo de equipo o de poder hacerlo. O sea, al final cuando tú estás haciendo un desarrollo, eres parte de un equipo, no eres una parte de un individual contributor de los que puedes hacer todo esto aquí. Dices, yo utilizo todo con esta librería porque para mí es maravillosa. Vale, ok, pero a lo mejor no es maravillosa para ti, pero para el resto de personas no es maravillosa. Con la IA dicen, ahora me ha puesto todas estas librerías la IA, porque se habrá entrenado con esas librerías o porque ya ahora después un poquito hablaremos los motivos, pero igual que lo hace la IA, lo hacen los humanos. Es decir, que, o sea, que llega cualquiera, yo estoy acostumbrado a utilizar estas librerías y puedo tener mejor o peor criterio, pero es un criterio del que deciden y se está manteniendo en los equipos. O sea, totalmente. O sea, yo tampoco llamaría problemas a todos los puntos esto que has nombrado, sino que al final es un proceso de cómo hasta ahora pues, se ha ido trabajando y cómo poco a poco pues todo estas diferentes casuísticas que has ido explicando se pueden ir cambiando, ¿no? Al final, sí, ahora pues luego lo hablaremos, ¿no? El bottleneck, que pues es la revisión de las PRs que te hace la IA, ¿no? Lógicamente, te hace tantas o te puede llegar a hacer tantas que tú mismo puedes ser bottleneck. Luego veremos si realmente hay que hacer tantas o no, ¿vale? Luego también tema de los onboardings o sobre todo temas de onboardings, pues cada vez se ha ido automatizando más con diferentes herramientas, pues sí que es verdad pues que al final hay mucha interacción humana por el medio en muchos equipos. Y todo el tema de decisión que decías, ¿no? De librerías o cosas así, al final toda esta parte viene mucho dado por... tú has nombrado la palabra equipo, no trabajas solo, trabajas en equipo, pero realmente, si te paras a pensar en los años que llevas tú trabajando en todo esto, Adri y yo, ¿cuántas veces realmente te has encontrado gente trabajando en equipo 100%? Realmente ¿no? Somos los ingenieros de software, los desarrolladores, al final somos, como general, lo que se tiene la visión es personas que se ponen unos cascos, se meten en su habitación y no salen y no me hables y no me escribas y no me digas nada, ¿no? Entonces son bastante individualistas y ahí entran el por qué quiero esta librería, esta otra y tenemos un ego muy fuerte, ¿vale? Con lo cual pues intentamos imponer también nuestras ideas o nuestros pensamientos. Que es curioso con lo que decías, ¿no? Cuando la IA te mete 28.000 librerías, no te quejas y tiras para adelante. Pero si te lo dice tu compañero al lado, te peleas como si fuera la vida en ello, ¿no? Pero bueno, vamos a ir desengranando poquito a poco. O sea,
Partíamos de un contexto en el que estaban los equipos de software para llevar cualquier proyecto de lo que tuviésemos aquí. Tú incorporas un ingeniero, pues cuál era su onboarding para saber pues cuáles son las ventajas de poder tenerlo, cuál era la deuda técnica que tenía ese proyecto, cuál era la guideline, algo que ya estábamos teniendo en el día de hoy. Y no lo llamábamos problema, lo llamábamos así se utilizaba y así estaba. Y estas eran, y así se lo hemos contado, como buenamente dicen. Y esto que al final lo que desencadenaba, o sea, decir, y aquí sí que era un poquito de problemas en algunos equipos de desarrollo, porque esto sí que nos va puntos en los que tengamos, es decir, oye, al final ahora que llevamos más equipos, a decir, una versión más genérica, cuando tú estás en un único producto o en un único proyecto, puedes dedicarte a, oye, esto funciona de esta forma y mañana voy a hacer otro proyecto y lo voy a hacer de otra forma totalmente distinta. Cuando tú tienes que mantener un producto y darle una consistencia a lo largo de los años, es normal tener esas guidelines. Por ejemplo, si ahora te cambias de base de datos, te cambias de cloud, utilizas Kubernetes, pues no tiene sentido que la arquitectura de un clúster lo tengas de una forma y de otro clúster lo tengas de otra, porque ahora es la más moderna. O utilices en una librería y mañana en utilices otra librería. Lo ideal es tener unas guidelines que sean comunes para poder estandarizar todo lo que tú estás teniendo. Que a lo mejor, es decir, si tú estás a nivel de un producto, yo tengo este producto nuevo y esta conversación la hemos hablado muchas veces. Yo me acuerdo de las primeras veces que hablábamos cuando salían .NET, la primera versión de NET 1, es decir, que estábamos todos en el framework, que estaba en pre-release. Si mañana sale un proyecto, pongo NET 1, yo sí que lo pongo NET 1 porque sí. Y iba a decir, oye, lo pones NET 1, así pues, con toda la inconsciencia de aquel momento de nuestra juventud, decir, oye, yo lo pongo así, está preview, con los juegos de seguridad, sin mantenimiento, sin nada, pero era lo que más nos molaba. Entonces, inclusive, que el resto de equipo a lo mejor no tenía el contexto de qué es lo que tenía que hacerlo para que funcionase. Entonces, ¿te lo ibas a comer tú solo o no? Es decir, o que el resto sobre la marcha y al final, hostia, pues eso te genera un problema dentro de cómo adoptas la tecnología, que es uno de los grandes males o sistemas de poder ponerla ya más allá de la moda. Y eso es algo que puede ocurrir con la IA. Oye, ahora yo cojo este modelo, cojo el otro, que Cloud es mejor, que no es Copilot, que es el DeepSeek o el nuevo que quieran salir. Oye, más allá de las modas, vamos a los principios, a qué es lo que tengamos. Y a partir de ahí evolucionamos. Yo creo que esa es un poco la clave. Sí, totalmente. O sea, al final sí que no es que haya falta de guidelines en sí, porque sí que se van poniendo, sí que a medida que van pasando los desarrollos o el tiempo, pues se van perdiendo, no se van actualizando, pero al final las guidelines van un poquito con una parte de documentación, puede ser escrita o puede ser mucho más restrictiva y al final, pues sí que en general pues acaban todas esas guidelines con librerías hechas por alguien que te obligan a usarlas y que no puedes salir de ahí y te valido no sé cuántas cosas y al final pues, te pierdes un poquito el expertise que te puede aportar las personas con más seniority, ¿no? Al final, ese problema, por ejemplo, hay muchas versiones que a lo mejor, oye, no subo de la última versión de NA Framework porque tengo 7 dependencias que no puedo subir. No subo este proyecto porque tengo esto. El ejemplo más claro es la gente de COBOL, ¿sabes? Es decir, la de los bancos. No migro de COBOL porque no tengo forma de poder tener algo que sea más mantenimiento. Entonces, generas un silo, generas mucha funcionalidad o tiras el software a la basura y lo reconstruyes. Y entonces, al final, si todo el mundo tiene que estar reconstruyendo, estás aportando también poco valor. Entonces, ahora cuando llega la IA y te dice, haces esto, y mañana lo cambias y lo vuelves a tirar, pues a lo mejor le tienes mucho menos apego. Pero otro mecanismo de problemáticas que hay cuando se habla a nivel de desarrollo de software. Y esto lo decimos desde el punto de vista de abuelos batallitas en muchas batallas de las que estábamos teniendo. Y el impulsar un poco hacia atrás para ver cómo podemos tener ahí. También depende mucho el tipo de empresa, si estás más en productos, estás más separado por negocio en IT, depende mucho también en qué entorno laboral te estás moviendo. Y dicho esto, si ponemos uno de estos equipos de los que estamos, estos equipos, productos, proyectos del terror, ¿qué pasa si le ponemos la IA? Pues que es un desastre. Pues al final
te va a ir creando la IA cosas a lo loco, sin que tengas unos buenos guardians, y que tengas buenas guías, te va a generar lo que, en ese caso, el modelo que estés usando crea que sea conveniente. Si no lo estás revisando, pues vas a tener, pues no sé, todavía más problemas. Les falta contexto seguramente para todo el tema de la documentación, como bien pone aquí, la calidad, los test. Al final es como si coges y tienes tu Lamborghini en el garaje y te vas a ir a comprar el pan que lo tienes en la esquina de tu casa y vas en el Lamborghini, ¿no? Pues es un poquito, ese es el símil, ¿no? Pongo algo súper potente para algo que no me hace falta, ¿no? Pues en este caso es esto, ¿no? Si pones tu Lamborghini en una carretera llena de baches, pues lo que va a pasar es que el Lamborghini pues, se acabe estropeando, ¿no? Pues este sería el símil. Si en la situación que estabas comentando antes ponemos la IA, que es una situación con diferentes baches, pues va a acabar explosionando. Y va a acabar explosionando antes, porque, o sea, es decir, tú a lo mejor vas con el de esto y como sabes que te la vas a pegar, el bache dices, espérate, lo voy a coger más pequeñito y a lo mejor lo saltas, pero la IA te va a decir, tú, esto va a 150, pues a 150 voy a ir, ¡pam! Y el primer bache es el que vas a salir disparado. O sea, la IA amplifica para bien y para mal de donde lo coja. Y para mí este ejemplo, el ejemplo más claro, es en los primeros ejemplos o sea, en las primeras demostraciones que hicieron de IA. Cuando había un bot, por ejemplo, hicieron un ejemplo de un bot un usuario en Twitter, de que cogía la información de los usuarios. Y ese usuario de Twitter se volvió todo lo que era Twitter, pero a mal. O sea, es decir, no era para ayudar, se había vuelto a trolear a todo el mundo, a insultar, homófobo, lo tuvieron que quitar. Entonces, sí, entra en un contexto la IA de esta funcionalidad, pues en lugar de solucionar, se une al enemigo. Entonces, pues si fuese en un sitio donde estuviese bien y bien orquestado y todo hubiese sido bien, pues a lo mejor ese bot hubiese salido de un punto. Pues igual que se hizo ese ejemplo, a nivel de cualquier cosa donde lo quieras implantar, yo creo que resulta exactamente igual. O sea, al final es como el anuncio, ¿no? La potencia sin control no tiene sentido. Pues, ese es un gran ejemplo de ello. Después, bueno, de lo que tenemos, de lo que tenemos aquí de la potencia, en verdad, es qué punto de IA estamos adoptando. O sea, decir, porque hemos dicho, vale, si yo la pongo, me genera muchos problemas la IA. Pero vamos a hacer un poco de retrospectiva. Yo creo que lo he separado en 3 puntos. O sea, hemos dudado si ponerlo un poco más o un poco menos. Es decir, en los extremos, pero yo creo que es un poco el ciclo de que casi cualquier ingeniero tiene con la IA. Primero, cuando salieron las primeras versiones de Copilot, o sea, para ti era no sé, como decíamos, era un asistente puntual. ¿no? Yo he visto que fue hace 5 años aproximadamente. 5 años, es decir, de las primeras veces, de las primeras previews que estaban ahí para probar, tú lo tenías y, oye, no me compila, inténtame solucionarme esto, hazme este autocomplete básico, o sea, lo enseñamos en las demos, me hacían una demo, mira, pongo esto y estoy haciendo mi API de Dragon Ball y me pone todos los elementos de Dragon Ball sin ningún tipo de problema. Y entonces, hostia, pero vale, yo le estoy dando cosas en las que me ayuda puntualmente como tenía en mi IDE. O sea, decir, era como una extensión de tu IDE y ya si querías irte cualquier cosa de un poquito más de valor, ya esto no me fío, esto no me está diciendo, esto que estaba aquí, ha ido un poquito poniéndolo. De esa primera ayuda, de que a lo mejor era compartir de lo que ya estaban haciendo los IDEs, porque pues, ReShaper, por ejemplo, ReShaper ya lo hacía hace 1000 años de, oye, ¿cómo te intentaba ayudar? O Roslyn en las versiones de .NET para poder tenerlo, es decir, pero con un poquito más de inteligencia, de que o sea, no era un mensaje genérico, sino te intentaba ayudar para poder hacerle esto. Ahora después, es decir, el segundo paso del uso de la IA es que ya tengas un agente un poco supervisado, en la que tú le empiezas a mandar funcionalidades de cómo quieres hacer las cosas, de que te pueda hacer una funcionalidad completa, oye, hazme este endpoint, hazme todo esto, cómo lo puedo tener, pero bueno, cuando tú delegas el trabajo en una persona totalmente distinta, es
O sea, te hace la sensación de, oye, voy a revisar que esto no me fío. O sea, esto que me ha marcado aquí, no me empiezo a fiar. Pum, pum, pum. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, pues que en lugar de, o sea, que en lugar que tú lo pica otra persona, pero tú estás mirando línea a línea cada cosa de la que está haciendo esta persona. Con lo cual, el agente supervisado es alguien que está haciendo y tú estás mirando para, oye, está haciendo mi trabajo, pero yo estoy viendo aquí. Al final, la persona iba a decir, si vas a aceptar lo que te diga un agente, ¿sabes? Y mucha gente ahora lo que estamos diciendo, te acepta todo lo que dice, o sea, las 20 librerías, y, o sea, ¿por qué está aceptándote las 20 librerías? ¿Por qué no está haciendo lo que tú le estás diciendo? ¿O cómo tú se lo estás diciendo? Entonces, ese punto de llevar al 2 para mí es el punto realmente de si empezamos a adoptar bien o mal. Es decir, oye, yo puedo ir en modo copiloto, todo lo que me diga me lo escupe, y entonces puedo ser totalmente prescindible, porque la diferencia a día de hoy entre los humanos y la inteligencia artificial que nosotros pensamos y podemos decidir, la inteligencia artificial puede decidir, pero en base a un algoritmo y con un criterio que pueda ser más o menos lo que diga el modelo. Sí, a ver, esta es la parte, esto es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que aquí hablamos de cómo la adopción de la IA en desarrollo, pero esto solo es una parte. Luego está toda la parte de procesos desde el inicio hasta el final. Desde cómo hago un discovery, un research, cómo los designers hacen toda la parte, está más los flujos, más los diseños, cómo esto luego se materializa, cómo luego hacemos que, pues en este caso, los product managers, product owners puedan hacer toda también tengan todas las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio, buscar nuevas oportunidades, cómo pueden conseguir esos datos para ver hacia dónde llevar los productos de una forma mucho más rápida y cómo todo ese proceso lo automatizamos de forma en que todo vaya llegando sin que hay todos los procesos que ahora hay, ¿no? De, pues, en este caso, pues alguien, el product owner, el product manager empieza a mirar cosas, empieza a mirar dashboards que ha hecho un product data analyst, entonces empieza a hablar con el product designer, empiezan a tomar decisiones, no sé qué, esto va llegando, entráis los engineering leads por ahí, entonces no sé qué, y en un momento dado se comparte con el equipo y al equipo empezamos a desarrollar y vamos haciendo, ¿no? Pues toda esa parte, todo eso pasando desgraciadamente por Jira, ¿vale? Entonces, toda esa parte, ¿cómo la podemos automatizar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que todo sea mucho más óptimo, mucho más rápido? ¿Vale? Yo creo que es ahí donde la IA realmente nos aporta muchísimo valor, ¿no? En cómo va a cambiar la organización. No nos va a cambiar, no nos va a echar o no nos va a quitar el trabajo, sino va a cambiar nuestros roles, va a cambiar la forma en que hacemos nuestro trabajo, vamos a tener que hacer otro trabajo, lo vamos a tener que hacer de otra forma, y no solo nosotros, sino en general en todos los roles que puede estar involucrado dentro de un desarrollo de producto, ¿vale? Ya sea digital product, ya sea IT product o lo que sea. Y ahí es donde realmente la curva de adopción de la IA realmente aporta. A mí que el CTO de Marketing haga un buscador, pues me parece perfecto, le doy un abrazo, pero ya está. O sea, le falta el contexto, le faltan las especificaciones, le falta, o sea, le falta todo el ciclo, cómo lo evolucionas, cómo lo mejoras. ¿Cuál es el dato que he hecho un buscador en 3 días? Vale. ¿Cómo impacta eso, no, en tus KPIs? O sea, en lo que tengamos y después cómo es de sostenible en el campo, en el elemento de tiempo. Es decir, oye, pues o sea, decir, lo puedes tener, pero al final has perdido el criterio. O sea, decir, entonces lo que tienes que hacer, lo importante es dentro de tu ciclo donde te potencias. Es decir, al final te da superpoderes y te dedica el foco donde realmente lo tienes que poder poner. Es decir, por eso cuando estaba marcando un poco el elemento de dónde estaban los problemas de los equipos, muchas veces son las especificaciones. Hay muchos problemas que no se hablan muchas veces en conferencias tecnológicas, que al final es decir, oye, yo, a veces, ¿cuántas veces he rehecho esta tarea? Porque ha habido un requerimiento que era vago, es decir, de un ejemplo, yo voy a créame una API de Dragon Ball, yo creo la API de Dragon Ball, si me olvida poner el campo imagen, es que tienes que poner el campo imagen, ¿por qué? ¿Me lo has dicho? No, pues espérate que lo pongo, sí, espérate, hago un frontend que lo haga, frontend tiene el diseñador y solo lo ha agregado cuando añado el campo, no cuando lo muestro. O sea, es decir, hay mucha funcionalidad de especificaciones en las que son vagos y es donde se dice que el software no es de calidad, porque al final no está especificado lo que quiere el requerimiento del producto. Y ahí es donde
yo creo que sabe decir, viene a complementar lagunas en las que hay dentro de los equipos de desarrollo para mejorar todo este ciclo. Totalmente de Entonces, acuerdo. más allá de en qué punto está cada uno de los que nos estén viendo aquí, sabe decir que se lo lleven, porque después, es decir, se puede empezar, no es algo de lo que hoy llego al 3 y quiero llegar al 3 mañana, sino es una carrera a largo plazo y más de mindset, como o sea, muchas cosas de las que estamos diciendo de tecnología son mindset, más que usar X tecnología, X producto o X lo que sea, sino si tú tienes el mindset instalado, te va a ser mucho mejor, más sencillo el poder abordar y tener ese plan para ponerlo dentro. O sea, hay que quitarse las urgencias y la sensación, el FOMO, ¿no? Hay que quitarse el FOMO, el famoso FOMO, que ahora existe, ¿no? Hay tanto hype que parece que si no estás desarrollando y estás lanzando toques como loco y todo no te lo hace la IA y no toco una línea de código, parece que estoy fuera de mercado o no soy súper cool o lo que sea, ¿no? Y no es la realidad. La realidad, o creo yo que no lo es, ¿no? Es, y, hombre, hay que aprovecharlo, es una oportunidad, hay que ir trabajando en ello. Pero hay que ver dónde queda todo, porque el hype es muy grande y esto ha llegado, se va a quedar, lo que no sabemos es cómo se va a quedar, ¿no? Porque últimamente también ha estado cambiando el modelo de pricing, entonces cada vez va más a pago por token, cada vez es más caro, porque es lógico cómo mantienes eso. Las compañías también se van planteando el hecho de realmente qué tengo que hacer, porque al final que uso Cloud o me da igual, o uso ChatGPT o lo que queramos, cualquier otro modelo, Codex, el que queramos. Sí, seguro, igual, pues, ¿no? Igual acabas con algo en open source en tu casa, mantenido por ti y vas haciendo cosas. Es que es todo muy indefinido, ¿no? Al final es un poquito, hemos pasado por ello, ¿no? Hemos pasado cuando el outsourcing de los indios nos iba a quitar el trabajo. Cuando vino el cloud también, pues venga todo el mundo al cloud como locos, porque si no te quedas fuera. Con Kubernetes, tres partes de lo mismo. Si no usas Kubernetes, no eres cool. Y también te vas a quedar sin trabajo si no sabes Kubernetes, te vas a quedar sin trabajo si no sabes de cloud. O sea, al final hay que ver, o con JavaScript, ¿no? Con JavaScript es cada día, y tú que has hecho mucho front, cada día salían cinco nuevos frameworks, pues ahora salen nuevas versiones de modelos o salen nuevos modelos y venga, pues hay que ver realmente, ahora quedan 3 frameworks potentes o 4, pues hay que ver un poquito dónde queda. ¿Dónde queda todo esto ahí? Entonces, o sea, para mí el punto, si nos vamos al primer punto de aquí, ¿cómo o sea, yo he comentado, antes teníamos en nuestro IDE y lo teníamos ahí como asistente puntual. Y yo creo que hay mucha gente que llega y seguro que muchos de los que nos están escuchando han puesto y le han dicho, oye, Copilot, oye, Cloud, oye, fulanito, hazme una API de lo que tú quieras. Y entonces llega y puede tener la sensación de, oye, el desarrollo que me ha hecho es una castaña. O sea, es decir, se ha utilizado, o sea, no me ha eliminado lo que daba el bipolar de .NET, porque me ha dejado aquí el API de Weather. Oye, no me ha hecho test. Oye, no me ha hecho no sé cuántos. No me ha hecho, o sea, me ha puesto esta librería que yo no quiero. Me ha puesto no sé cuántos. Pero vamos a hacer una pregunta. Iba a decir, cuando cualquier ingeniero, que ya no sea la IA, entra a su primer día de trabajo y le dice, oye, hace esta tarea. ¿Qué va a hacer el buen hombre o buena mujer? Es decir, que no, o sea, decir, pues lo que tenga en su cabeza. Entonces, iba a decir, o sea, si no le das contexto, decir, oye, pues mira, estamos aquí, nosotros trabajamos en .NET. ¿Cuál es nuestro stack? Vale, utilizamos .NET 10 porque es la último framework válido, el que tengamos, performa muy bien. Oye, utilizamos MinAPI porque utilizamos Minimal API, utilizamos esta librería, porque esta librería nos da esta funcionalidad. Utilizamos para la validación Fluent Validations, la versión X, o utilizamos para los test XUnit. ¿Cuál es nuestro tipo de arquitectura? Pues es Vertical Slice con esto. Hacemos también CQRS sin Mediator. O sea, es decir, porque no quiero Mediator ni con un palo. O sea, es decir, porque no me gusta, porque tengamos los handlers que estén insertados. Queremos utilizar, o sea, estas son nuestras guidelines. No queremos controlador. No te inventes las librerías que quieras poner. Y todo esto tiene con unos elementos de unas soluciones de documentación de decisiones de arquitectura que se han tomado. Oye,
es un poco de contexto cuando tú se lo das al ingeniero, y entonces si llega el ingeniero te dice, vale, pues voy a hacer el esto de Net10, no te voy a poner Mediator, te va haciendo cosas. Entonces, si tú le das esa información a un agente, pues te da igual, te da lo mismo que un ingeniero. O sea, decirte, o sea, si tú pruebas a hacerlo sin darle contexto a la gente o dándole el contexto a la gente. O sea, es como si lo hiciésemos a una persona normal. O sea, es decir, que nadie sabe, nadie nace aprendido. Fíjate bien lo que estás diciendo, ¿eh? Que esto es súper interesante y súper cierto, ¿no? Sí, la persona que tú estás comentando, nueva que entra a trabajar, ¿vale? No tiene ningún contexto de nada, pues como la IA, pues te va a hacer lo que crea conveniente, ¿ok? Claro, ¿qué sucede o qué hubiera sucedido si esa persona nueva que entra tiene una buena documentación, tanto técnica como de negocio, de best practices, de ADRs, de por qué es la arquitectura, las decisiones que se han tomado, por qué son así? Esa persona entra, se lee esa documentación y ya no va a hacer lo que esa persona crea que tiene que hacer. Ya va a seguir unas líneas. Lógicamente, pues como le faltará algo de contexto, sobre todo experiencia, pues cometerá ciertos fallos o omitirá ciertas cosas o añadirá cosas que no tocan, pero ya son mínimas. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, la IA no le das todo eso que es necesario, pues no lo hace. Lo que es curioso es que ahora con la IA pues sí, si hace falta, escribimos 25 MDs, incluyendo agents, skills, comas, todo lo que tú quieras meter, y te puedes pasar días escribiendo todo eso para que la IA te haga cosas, y antes no lo hacíamos para que Para que lo hiciera otro compañero. Que me pregunte, a la IA se lo puedo decir, para el compañero no. Es literal, es literal. Entonces, probar cuando mucha gente que prueba la IA y dice esto no vale para nada porque tenga de aquí estos elementos, pensar un poquito, o sea, decir qué es realmente qué es lo que tengamos que hacer. Al final, un tema es importante porque parece muchas veces, es decir, en la época del clickbait que hay muchos, este es el agents.md definitivo, ponle esto a tu cloud y va a ir la leche en vinagre. Es decir, parece que si tú le das algo va a funcionar y ya la gente es maravilloso. O sea, es decir, es como estábamos comentando, a cualquier ingeniero que tú le des cualquier información que tenga toda esa documentación, comete fallos. ¿Por qué? Porque a lo mejor iba a decir, porque él ha cogido cualquier prompt que tú le has marcado y si tú no le dices que actualice los test, a lo mejor no se actualiza, a lo mejor no ha actualizado la documentación o a lo mejor hay algo que se le ha olvidado hacer o ha tocado algo de lo que no toca marcar, porque a lo mejor tú decides el proyecto y dices, hostia, pues yo pensaba que era esta funcionalidad, ¿cuánto nos ha pasado? Ah, pues me has dicho que hiciera esto, pero yo estoy haciendo todo esto. A lo mejor el contexto no es suficiente. Y con la IA, oye, ya he terminado, y tiras y haces .NET Build, no compila. Hostia, ¿por qué no compila? Algo tan básico porque no le has dicho, oye, cuando termines la tarea, primero verifícame que lo que me has entregado compila. O sea, es algo tan sencillo que parece común, pero el sentido de los comunes sabemos que es el menos sentido de todos los que de los que tenemos. Totalmente. Sí, totalmente, nada que añadir. Es que es así. El contexto es importante, pero no es suficiente y hay que añadirle muchas más otras cosas para que todo te acabe funcionando, lógicamente. Entonces, dentro de todo del ejemplo de la IA, al final hay un punto de lo que estamos haciendo ahora con la IA es que la propia IA revise la IA. O sea, esto de lo que hemos marcado aquí, pues ponemos el enlace que tengo en la parte de mi blog de, oye, empezábamos a desarrollar una API de la que estábamos ejemplo y ya estaba, ¿sabes? Y le decía, agrégame un endpoint y el endpoint le implementa. Pero después, cuando alguien lo revisa y ve la funcionalidad, oye, hostia, lo que está diciendo, la imagen, si no me ha puesto la imagen. Entonces, si no me has puesto la imagen, cuando alguien me lo va a mostrar, lo puedo tener. Oye, he puesto un valor que lo he puesto como entero, pero realmente me puede producir un overflow, porque por la potencia de la potencial de la edad, pero nadie se lo había dicho. Oye, no he configurado la documentación, porque no se lo he puesto. Oye, está incumpliendo una best practice de lo que yo estoy diciendo, porque al final cuando consumo un cancellation token, que el usuario me cancela la petición, yo quiero que se cancele la propaga. Pues no la ha puesto. Entonces, al final, la solución, estamos diciendo que alguien nos revise que todo esto está funcionando como nosotros esperamos. Y entonces, en base a eso,
se pueda iterar y puedan sacar distintos outputs de cosas de las que se puedan mejorar hasta que le llegue a un punto humano. O sea, decir, oye, el desarrollo que haya hecho ya está como tú me has dicho o como tú me has marcado. Al final todo esto son elementos de skills de que ya estamos haciendo con los equipos normalmente. Oye, pues yo tengo mi desarrollo, me han mandado toda esta tarea. Alguien la revisaba, alguien luego lanzaba los test, alguien lo probaba, veía si funcionalmente tenía todo esto, o sea, decir, revisiones para poder tener que hacerlo. Entonces, antes de que le llegue cualquier tipo de trabajo que haya dejado el primer commit, pues agregar distintas capas para poder tenerlo. Este tema es importante, que tampoco pensemos que agreguemos ahora con la IA que una vez termine el desarrollo yo voy a verificar mil millones de cosas. Mil millones de cosas, me explico, es decir, yo he visto cosas en la IA que una vez termina un pull request te lanza un agente que te dice si el producto es accesible o no. El producto es accesible o no, no te hace falta lanzárselo a la IA. Hay aplicaciones, productos, o sea, que verifique para poder tenerlo. Eso es un elemento de tu pipeline. O sea, si quieres gastarte el dinero de unicornio quemando tokens, perfecto. Si quieres hacer las cosas decentes, pues mejor se lo pasas a un validador de accesibilidad, lo pones en la pipe y te lo ejecuta. No hace falta que se lo digas a la IA. Entonces, no todo va, o sea, ya que está la IA, me hace todo esto. La IA puede añadir cosas. Hay cosas que los IDE ya estaban. Para decirme si siguen las best practices de .NET, puedes poner ficheritos, analyzes en tu código para ver que se están cumpliendo. O elementos. Es decir, pensemos en que la IA te puede detectar a lo mejor que te has equivocado en un nombre de variable. O sea, de que tú has puesto esta variable, te la has puesto al revés y estás teniendo cosas, o sea, funcionalidades en las que ven más ojos, que a lo mejor cuando tú haces una primera revisión que ves el código te ve normal y dices, hostia, pues te se puede ir. O cuando llevas 100 líneas de código, o sea, lo puede hacer. Entonces, o sea, este flujo en el que verifiques el output que te genera la inteligencia artificial es importante, pero tampoco nos pasemos a que probar cosas de las que no estamos probando ahora. A que nos dediquemos a probar realmente lo que tengamos que hacer. Claro, ahí entra a qué vamos a dedicar nuestro tiempo libre, ¿no? Claro, si tengo... Claro, es un poco lo que yo comentaba antes, o sea, que lo que vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces, ese valor añadido que tenemos que dar sobre la IA, que es lo que realmente nos va a hacer diferenciales, pues es donde tenemos que encontrar nuestro sitio. Lo que es muy gracioso, o sea, es algo que me fascina con la IA. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Que ahora todo el mundo... todo lo hago con IA y a veces es simplemente automatizas algo con un flow, lo que sea, o lo que decías, tienes herramientas que ya te lo hacen, entonces, ¿para qué vas a estar ahí lanzando IA para cualquier cosa? Lo que sí que me hace mucha gracia es el hecho de, pues esto, ¿no? Me lanzo, tengo una gente, me implementa, lo lanzo, y tengo uno que me hace la biblioteca y tengo otro que me hace no sé cuántos y otro que me hace no sé qué, no sé cuántos y ta. Y de hecho, pues yo qué sé, voy a pasar checkmarks para mirar toda la parte de security. Necesitas un agent para que te lance checkmarks, ¿no? O sea, checkmarks te integras dentro de tu pipeline, ¿sabes? Entonces, como ya lo tienes, entonces no hace falta que otro agent te pase no sé qué tal. Otra cosa es que tengas un agent que además pues te haga ciertas cosas, ¿vale? Pero hay que poner un poquito de cabeza, pero el agent del agent o de la skill o del command o entonces eso, y encima le pides a la IA que te lo cree, ¿vale? Entonces es la IA de la IA, que le digo a la IA que me cree la IA para ejecutar IA de la IA. La leche. ¿Sabes? O sea, es súper, súper guay todo. Dicho esto, iba a decir que tengamos aquí, llega un punto que está muy de moda, ¿vale? Sigues un término high, que es el Spec Drive Development, Bueno, que es... hay que ver si queda esto, pero tiene buena pinta. O sea, y al final viene a corregir un poco mecanismos de los que pasaban en el desarrollo de software. Es decir, oye, créame esto, créame esta funcionalidad, créame la otra, pero al final era una información muy vaga. O sea, es decir, al final pues como estábamos diciendo, oye, créame un personaje. Yo te lo tengo en mi cabeza y yo lo voy haciendo. Oye, añádame la paginación. Y la paginación a lo mejor tenías un problema de performance de la leche.
porque lo que no podíamos tener. Entonces, o ahora, por ejemplo, cuando estás diciendo, te llegas a Jira y dices, oye, ¿qué cacetas criterianas tengo que poder poner? Oye, ¿cuáles son los datos que yo estoy teniendo? Y al final había mucha iteración de tiempos largos de desarrollo, de poder estar entregando valor, porque esta especificación no estaba bien hecha. O sea, es decir, porque si hay algo que tenemos mal en nuestra mente de ingeniero es que yo quiero bajarme a tirar el código lo primero. O sea, decir de lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que el Spec Driven Development viene un poquito a solucionar. Es decir, vamos a añadir pasos mucho antes de los que estamos teniendo para que después el desarrollo tenga mucha más calidad. O sea, es decir, esté mucho más definido. O sea, es decir, al final, el tener una especificación de 30 líneas te puede ahorrar el reprocesar, el trabajo y el poder tenerlo. Hay, dentro del Spec Driven Development, no sé si, es decir, hay muchas herramientas. Está, es decir, OpenSpec, que parece que es la oficial de cómo lo puedan poner. Yo diría SpecKit un poquito de lo que tenga, porque al final SpecKit está desarrollada por GitHub, pero tú le puedes poner el agente que quieras, desde Cloud, hay 30 agentes para poder ponerlo, inclusive Gemini, Tannine, cualquiera de los que tú quieras ponerlo tiene. Y tiene un paso de lo que anteriormente estabas comentando de los inicios, es decir, oye, ¿cuáles son mis reglas de desarrollo? O sea, de que esas son las de los equipos. O sea, decir, el Kit Constitutions que se llama. Oye, tú pones que estas son mis reglas y hacer un poco mi agents.md mejorado. Después, ¿cuáles son las especificaciones? El qué y el por qué. O sea, que lo pueden hacer todo el mundo. Oye, pues quiero hacer esta API, quiero marcar todo esto. Y después hay un elemento de, oye, tú en estas especificaciones añade un punto de clarificación, porque a lo mejor, oye, yo quiero hacer todo esto, pero ¿cuáles son los valores permitidos? Oye, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser mayor que no sé cuántos. Puedes empezar a utilizar funcionalidades para detectarte ambigüedades en tu especificación. Con esa especificación puedes crear ya, oye, yo sé que esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cuál va a ser mi plan técnico para hacerlo? O sea, en base a, oye, tengo que hacer estas reglas de negocio, voy a poder planificar y una vez generáis mi plan técnico, voy a poder desglosarlo en tareas. Aquí no estamos hablando que lo ejecute un agent, no, lo puede ejecutar cualquier persona. Y después que lo pueda implementar, o sea, se lo puedes pasar a un agent para hacerlo, lo puedes hablar, una vez la tarea ya está hecha, cualquier persona o agente lo puede hacer. Entonces has dedicado mucho tiempo para clarificar, a lo mejor, oye, muchas veces es, pues vamos a hacer esta API, tenemos esto claro, tira adelante y después ya veremos. Y ese ya veremos, es decir, después es un boomerang. O el ya veremos, el rehacer, ya que estoy aquí, ya que el por si acá y todo lo que de las prisas de momento. Sí, lo que te iba a decir es que si tú ves todos los pasos de SpecKit, en principio deberíamos hacer todos esos pasos uno por uno y dejarlos cerrados en un flujo de un ciclo de vida de producto normal, ¿vale? Sino tener todo bien definido, qué y por qué bien explicado, resolver las ambigüedades, pues eso solamente es of refinement, ¿vale? Pues ahí tendrías pues, los tres amigos, no sé, o sea, fíjate que cada uno de el plan técnico, más API, más spec, la arquitectura que quiero montar, el ADF, porque, o sea, y luego ya empiezas a desarrollar y haces entregas incrementales. Entonces, al final, no es más que el flujo de trabajo que ya debería existir, que muchas veces no, o sea, no, muchas veces no, que normalmente nos saltamos pasos por el camino, todo el mundo, o en general, puesto en pasos que tienes que definirlo muy bien para que al final una gente te lo implemente, ¿no? Entonces, aquí lo curioso o la ambigüedad o lo gracioso de todo esto es que para una persona humana con la cual hablamos cada día, le damos los buenos días, nos preocupamos por cómo están e incluso muchas veces tenemos relaciones personales, no nos preocupamos de que esté todo esto bien definido para que pueda hacer bien su trabajo. En cambio, para que una máquina lo ejecute, pues lo dejamos todo niquelado. Literal. O sea, esto no habla de IA, habla del proceso en el que estamos haciendo. Después, poder utilizarlo en la IA, te lo puede aumentar, te puede hacer más preguntas, te puede ayudar, podemos llegar a esos puntos, pero no, o sea, decir, no lleguemos a ese momento.
Correcto. Entonces, iba a decir, si unificamos un poquito el contexto de lo que estábamos diciendo, llegaríamos un poco al punto 3 de lo que estábamos haciendo. Es decir, definimos la especificación, empezamos por aquí, alguien, paso 2, lo implementa, lo hace, después entramos las validaciones en las que nosotros, o sea, en las que le podemos mandar a la IA hacerlo, independientemente de que la implementación sea humana o no. Después las podemos volver a corregir en caso de lo que hubiese habido. Y finalmente, alguien con criterio de decisión dice si esa tarea está hecha, está lista o no está lista para poder hacerlo. Es decir, no hemos cambiado nuestra funcionalidad, sino hemos repartido en el flujo donde estamos haciendo. Estamos poniendo un foco en lo importante, como elementos, elementos de liderazgo técnico. Muchas veces nos centramos en la implementación y no en cómo queremos hacerlo, qué es lo que tiene que tener la especificación, cuál es la arquitectura de la que estábamos haciendo, porque nos perdemos en la implementación y entonces te pierdes el elemento. Entonces, para llegar a este punto, es decir, también depende mucho del grado de madurez de los equipos en qué elementos estamos. Es decir, ya no que si no utilizo la IA en este flujo de trabajo no puedo subsistir, sí que lo puedes seguir haciendo. Lo que pasa es que pues, a lo mejor la velocidad o el tiempo pues es diferente, pero sí que te ayuda y te mejora parte de este flujo. Hay la típica imagen de Iron Man con superpoderes, que lo que tiene aquí. Tony Stark es un piltrafilla y cuando se pone de Iron Man funciona de todo, pues porque él ha gestionado cómo quiere poner cada flujo. Uh-huh. Dicho esto, que nos van a reñir, que si nos vamos a ir de tiempo, así, si nos vamos de tiempo como casi siempre, ¿qué es lo que nos cambia aquí? O sea, un poco lo que estábamos diciendo. O sea, es decir, hemos dejado de hacer cosas de lo que estábamos haciendo, de revisar cada cosa de lo que estaba haciendo la gente, ser un poco el cuello de botella de lo que estábamos haciendo, tener las mismas condiciones explicadas 80 veces a cada miembro, de que una vez y una vez lo intentábamos, detectamos errores mecánicos de los que, porque al final que una variable, que me falta un punto y coma, no sé cuánto, puede ser funcionalidades en las que alguien te lo puede detectar de una forma sencilla. Si no, vamos a focalizarnos en la arquitectura, en cuál es el requerimiento que viene a cumplir negocio, que esté claro, que esté marcado, que siga con nuestras guidelines marcadas y amplificamos nuestro criterio, o sea, es decir, llegamos, porque muchas veces digamos, estoy agobiado porque no puedo, papá, porque tengo que desarrollar, tengo que hacer todo esto. Nos hemos perdido de que antes de llegar a ese punto de estar desarrollando, nos falta todo el primer foco del desarrollo. Y ahí, si ese foco en el que ya te entra el mecánico, o sea, la tarea, el proyecto, no está bien definido, el resto va a salir mal. Y es muchas veces de los problemas en los que tiene la ingeniería de software a lo largo de los años en muchos de los tipos de productos. Totalmente. O sea, también ahora hay cosas que cambian y yo creo que cambiarán más cosas. O sea, va a ir cambiando todo o sea, en 6 meses ha cambiado todo muchísimo y seguirá cambiando. Pues un poquito también porque hay que ver dónde acaba todo, ¿no? Y ver si el Spec Driven Development realmente es lo que se queda, cómo todos los procesos de tu compañía cambian con esto. Bueno, y luego también hay una cosa, porque creo que esta ya es la última, ¿verdad? Queda otra, o sea, un poco de dudas, preguntas y cómo afecta al resto de los equipos. Se quedan 2 o 3. Quedan 2. No, pues nada, tira, ya. Si no quieres. O sea, el que nos quedaba aquí es un poco de, muchas veces lo que tenemos en la cabeza de dudas del uso de la IA y es vamos a acumular deuda. Muchos de los problemas que estábamos diciendo al principio realmente no son problemas, es decir, porque al final son cosas que ya estábamos teniendo y tenemos que tener acciones para poder tenerlo. Una gente no va a tomar una arquitectura por ti, no va a cambiar tu arquitectura como quieres hacer tu producto. O sea, es decir, vas a acumular la misma deuda que tú quieras hacer, o sea, exactamente igual. Si tú le dices que aceptas todas las librerías, pues lo vas a tener que tener. El equipo no va a perder el contexto del sistema, lo perderá como lo pierde ahora. Hay mucha gente que, oye, pues yo esto no lo quiero saber y se desconecta o se lo dejas un marrón a lo que tú tengas. Para decir, no es algo que tú no estés haciendo, o sea, decir, porque lo tenga la IA. Para decir, oye, si esto lo ha hecho la IA, también hay muchos post catastróficos, esto lo ha hecho la IA y nadie a las 4 de la mañana lo sabía solucionar.
probablemente a las 4 de la mañana la persona que esté haciéndolo, aunque lo hubiese hecho un humano, tampoco lo hubiese sabido solucionar. Es decir, vamos a ser un poquito francos. Y también el tema de adopción de las nuevas generaciones. Los juniors van a dejar de aprender. Bueno, los juniors van a dejar de aprender si hacen las cosas a lo rápido. Es decir, si no tienen su periodo de formación, si no de entender las cosas, que a lo mejor un agente pueda saber más información de lo que tenga, pero la idea es entender cuáles son los principios de desarrollo, de programación, del lenguaje, del por qué. Y entonces para eso, a lo mejor estar al lado de un agente le hace estar mucho más antes que lo que teníamos. Y más en la edad ahora del teletrabajo, porque anteriormente tenías una persona en la oficina y tú hablabas con esa persona y, oye, pues a mí me mentorizaba, me ayudaba. Ahora, un junior que esté en un pueblo perdido de cualquier lugar de España, también es un cambio para él cómo va a aprender y va a poder tener esto. A lo mejor con la inteligencia artificial le puede ayudar. Totalmente. No sé, yo creo que aquella persona que se crea que no va a lanzar una línea de código más, no sé, yo creo que eso, o al menos en los próximos años, yo creo que vamos a seguir lanzando líneas de código, porque al final la IA necesita aprender. Entonces, si todo lo que va a aprender es la IA, lo que genera ella misma y lo que la gente va probando, puede ser muy peligroso. Igual dentro de 10 años todo lo que construya pues está roto. ¿Quién va a crear Net 11? ¿La misma IA que tenga lo que quiera? O sea, es decir, bueno, los juniors yo creo que van a seguir siendo básicos. Lo que pasa es que ahora viene, ¿no? Un poquito cómo cambiar roles y tal. Lo que pasa es que es cómo va a cambiar el rol y cómo ese junior, de qué va a ser junior, ¿no? ¿Qué va a necesitar para ser junior? Pero bases de conocimiento de programación, de algoritmos, de cómo funciona, del lenguaje en el que esté o los lenguajes que esté usando con la IA, va a tener que conocer sus fundamentals para poder validar que todo lo que está haciendo tiene sentido y está bien. Porque es que si no, al final, es que si no lo que va a suceder es que da igual, yo solo me lo hago todo, no me hace falta nadie más. Claro, yo me lo guiso, o sea, al final afecta muchas veces. Es decir, si vemos roles que están establecidos en la industria, por ejemplo, el lead, la persona senior, cuando hay un senior, oye, muchas veces muchos seniors, oye, yo no lo he adaptado porque lo cojo con las uñas porque esto que me está haciendo me va a quitar el trabajo, voy a dejar de ser la persona que tiene todo el contexto de todo lo que está haciendo, voy a poder hacerlo, pero al final muchos mecanismos te va a dedicar el tiempo en lo importante, que yo creo que ahí es donde va a estar la base. O sea, en esa persona, es decir, oye, o sea, que no lo veas como, no se vea como una amenaza, sino, oye, voy a ver todo esto del que yo no podía hacer tener el tiempo, me va a complementar y voy a poder amplificar, voy a ser alguien que voy a poder tenerlo. Las personas que ya tienen un poquito de experiencia, mid, semi-senior de lo que estamos diciendo, es decir, yo creo que el tener la forma con las especificaciones, todo esto, se puede centrar a lo mejor en partes más complejas que a lo mejor antes no llegaba porque tenía que estar peleándose más con las especificaciones y entonces no le potenciaba el ser más senior o dar un paso antes y puede dedicar ese tiempo. Y para mí, es decir, la persona junior, yo creo que puede tener una persona a su lado de que le pueda mejorar directamente, o sea, siempre bien guiado en un contexto de que le digan qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y que lo puedan poner, pues si tú tienes una agente que te revise la calidad del código, que te pueda decir y te pueda explicar y te pueda dar toda esta información, a lo mejor tienes un output mucho más inmediato de que lo que tenían las personas hace 10 años. Cuando tú y yo estábamos haciendo, pues vamos a ver dónde teníamos hace 20 años, en el foro, en la MSDN de turno, nos metíamos, no habíamos, hablábamos con el ingeniero porque a lo mejor era un bug de lo que estábamos teniendo o por qué era. Entonces vas a tener mucha información antes. Lo que pasa es que al final puede ser la potencia sin control. Es decir, si te crees que puedo correr antes de que yo que he caminado o que no tengo el concepto claro. Y entonces ahí va a seguir teniendo la supervisión, o sea, es decir, la mentorización de sus perfiles con más seniority dentro del equipo. Aquí sí, o sea, al final es como añadimos lo que decía antes, ¿no? Ese valor extra o cómo nosotros aportamos ese valor que nos puede aportar la IA en cada una de las etapas. Eso es clarísimo. Yo veo mucho que es un poco lo que quería explicar antes, ¿no? Que es que hay, de golpe ahora te empiezan, que hacía años y años y muchos años que no me llegaban,
documentos de 10, 11 páginas. Y claro, en cuanto me llega y lo abro, digo, ¿tú no has escrito esto? Ni de coña. O sea, no me falta ni leerlo, porque no has escrito 10 páginas en tu vida. Pues claro, lo empiezas a leer y ya sabes que sí. Entonces, por un lado, genera rechazo. Pues cualquiera de estos perfiles, un junior dice, no, pues mira, todo lo que voy a hacer y cuando tenga que explicar algo, lo que sea, voy a generar IA, todo IA, se va a notar. Entonces hay que dar ese valor extra porque va a generar, una de las cosas que va a suceder es que la IA va a generar rechazo dentro de los equipos y dentro de la sociedad en muchos aspectos, porque para que tú me escribas un documento de 10 páginas, pues oye, pues ya le digo yo a la IA que me lo escriba. Yo creo que me des ese valor añadido, ese extra tuyo, que te lo leas y que me des tú una explicación, que me des tú basado, lógicamente, en cosas que te pueda ayudar la IA. O sea, la IA te tiene que potenciar, te tiene que ayudar a explotar tu potencial. Si no haces eso... Sí, estás fastidiado. Nos estamos pasando un poquito del esto de aquí. Espero que después no nos lo recorten nuestros amigos. O sea, por poder poner un poquito y cerramos. Es decir, hay errores de los que estábamos diciendo de adopción, de que las certificaciones no estén actualizadas, supervisemos, tengamos un contexto súper grande, porque también hemos dicho que el contexto era súper importante, no tratemos las certificaciones como código, no generar un agents. Es decir, hay muchas heridas de guerra de ver que realmente es lo que se queda. Pero, o sea, decir, al final lo que queda importante serían el tema de los procesos. Dicho esto, es decir, y por finalizar un poco, yo creo que, o sea, o sea, decir, si algo os tenéis que quedar con esta charla es, ¿por dónde empezamos con la IA? Yo creo que antes de empecemos, es decir, depende de tu punto que hemos dicho, en qué estado estás tú de la IA dentro de tu organización o de tú como individuo, para mí es, oye, si yo estoy en el punto 1, que yo estoy lanzándole cosas, pues empiezo por darle un poquito de contexto a la gente. Me creo un agent CMD chulo, o sea, si utilizo Cloud, por ejemplo, tiene un init, o Copilot también te da y te mira el elemento, pero siempre revisándolo y poniendo la funcionalidad. Oye, aquí me ha dicho que tengo esto, pero yo no quiero tener esto, que me lo quite, o estas son las reglas en las que yo quiero hacerlo. O sea, y empiezo a tratar esto como código para poder tenerlo. Y empiezo a un poquito, aunque no lo empiece a utilizar y no le dé mucho más contexto, o sea, es decir, empiezo a iterar con él. Después voy a mejorar un poquito. O sea, ya tengo el Agents, pues me voy fase 2. Vamos a mejorar qué partes del proceso yo puedo tenerlo. Oye, pues el código que me está generando esta gente no sé qué toca. Oye, ¿qué es lo que me hace falta? Pues vamos a crearnos una skill o algo de lo que o algo del proceso. Puede ser con IA o sin IA o lanzarme estas agentes de compilación para que valide todo lo que me está haciendo la IA. Y así, oye, pues yo estoy mandándole cosas en las que yo estoy mejorando productivamente y entonces voy cogiendo esa confianza y voy poniéndolo. Así no entro con un, oye, si alguien tira el código de una forma y ahora me tira el código de otra forma totalmente distinta, oye, esto no lo has escrito tú, oye, esto no sigue los estándares, oye, esto no es esta parte. Entonces, es decir, oye, esto tú nunca, o sea, nosotros nunca comentamos el código, aquí esto está todo lleno de comentado. ¿Por qué está comentado? Porque la IA le has dicho que te comente todo lo que tenga, pues generemos todo lo que haya que comentar. Y después por un punto ya es, o sea, decir, más allá del ciclo de desarrollo voy en el paso de delante, cómo generamos estas especificaciones, cómo generamos, o sea, de la épica de Jira pasamos los foques de despliegue, cómo los podemos ir lanzando y así ir añadiendo trocito a trocito cómo podemos mejorar todo este paso. Efectivamente. Dicho esto, ya nos hemos pasado 10 minutillos de lo que estaba de aquí. Cuando se publique, pues nos escribís los elementos para poder tener las preguntas. Aquí hemos dejado un poco de recursos, como sea el SpedKit para poder hacerlo, mucha gente de skills que hay para poder tenerlo, la documentación de Cloud. He escrito una serie de posts de avenger.dev con adoptar la IA en desarrollo en 3 partes de lo que hemos estado comentando aquí. Hay un repo de ejemplo donde podéis trastear y llevarlo vosotros con vuestra gente y que os pueda servir un poquito de punto de partida para empezarlo. Y dicho esto, pues muchísimas gracias. Vamos a probar la funcionalidad esta. A ver. Bueno, va, los aplausos. Y perdonar el pasarnos un poquito de ahí. Venga, muchísimas gracias a todos y todas.